Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, auditorio de Austin. Estamos en este espacio nuevamente, 95.1 Radio Mujer Internacional, transmitiendo desde los estudios de Radio Mujer Internacional en Austin, Texas. Vamos a comenzar hoy con Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Primero agradeciendo que estamos hoy aquí y también agradeciendo, por supuesto, que me sigas en Facebook Radio Mujer Internacional Desde el Alma. También muchísimas gracias por los correos a alejandra@radiomujeraustin.com. Y hoy, en esta semana de la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano, vamos a tocar un tema interesante desde la palabra misma, y esto es la fuerza del poder, el poder como tal. Yo sé que cuando digo poder, muchísimas ideas se te vienen segurito a la mente. Y para eso hoy, ¿verdad? Bueno, antes que presente a mi invitada, que es una invitada súper especial hoy, vamos a ubicarnos en cuanto a lo que significa poder. Y poder, de acuerdo al diccionario, quiere decir la capacidad, la facilidad, la autorización o permiso. También es la fuerza para que una cosa suceda o que pueda manifestarse. Esto, por supuesto, son varias cosas puestas juntas, ¿verdad? Como significado sinónimo de lo que pudiera ser el poder como acción. Y tenemos, ¿verdad? Para platicar esta tarde, tenemos a una gran amiga, a una mujer polifacética en sí misma, con muchísimos talentos, por supuesto, y además dándole la bienvenida también al grupo de Radio Mujer, al equipo de Radio Mujer, Antonia Warren. Ella tiene un programa todas las mañanas, es Hispanos en Movimiento, a las 9 de la mañana, que además te invito a que lo escuches. Antonia, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, cómo no, Alejandra. Claro que sí, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Muy, muy feliz de estar contigo. Y nosotros también muy felices de tenerte. Pero bueno, mira, he estado hablando yo esta semana con el auditorio acerca de la fragilidad que el ser humano, o la naturaleza vulnerable del ser humano, y hemos tratado asuntos como, cómo nos podemos o cómo sucede a veces que nos envolvemos en situaciones cuando en verdad somos nosotros los que fabricamos las situaciones. Hemos hablado también de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo intervienen los químicos en nuestro cuerpo para nuestro comportamiento y nuestras manifestaciones como seres humanos. Y hoy quiero hablar de este tema. Uh-huh. La palabra poder. ¿Qué te dice a ti? Lo primero, cuando escucho poder, la emoción que me genera dentro del cuerpo, si es una emoción positiva o negativa, me genera algo positivo. Y lo primero que pensaba es en el Todopoderoso. Por supuesto. En Dios. Y digo, pues el Todopoderoso, ¿verdad? El poder de poderes. Pero no quiero acabar tan rápido el programa, porque ya hablamos. No, pero bueno, pues me preguntas, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? El poder todopoderoso. Pues ser todopoderosa, ¿verdad? Me resulta algo positivo. No me ha venido una sensación negativa. Entonces, eso es lo que yo pienso que es, como acabas de decir antes, las emociones que tú tienes dentro, eso es lo que sacas fuera cuando escuchas una palabra. Si es algo que te resulta mal o bien, a ver dentro de ti por qué era algo positivo. ¿Por qué resuena así, verdad? Uh-huh. ¿Por qué resuena? Pero a mí me llama tremendamente la atención porque podemos utilizar poder para el sentido que queramos. Uh-huh. O sea, el abanico es bien amplio. El poder. Y puede ser una cosa como el poder del dinero también, uh-huh. El poder de los gobiernos, ¿no? Lo primero que pienso, el gobierno, los ejércitos, y ahí a lo mejor me viene un poco de miedo, ¿no?
Exacto. Te genera otra emoción diferente. Te genera algo totalmente diferente y es la misma palabra. Es muy interesante. Y bueno, en esto, por ejemplo, esto de capacidad de hacer, ¿verdad? Porque es una capacidad o es una facilidad para hacer. Pero también es cierto que es una autorización, porque ahí cuando mencionas el asunto de los gobiernos, o sea, están autorizados a. Y cuando hay el abuso de poder, pues están autorizados, pero se autorizan, ¿verdad? A través de sus deficiencias humanas. Y luego piensas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y a veces, si lo piensas, yo puedo hacer todo, pero en realidad es ¿quiero hacerlo o no lo quiero hacer? Por la prioridad que le pones a las cosas. Sí. O aquella frase, la habrás escuchado, el que puede, quiere. O el que quiere, puede. Exacto. ¿No? Sí. No puedo, no puedes o no quieres. Entonces es diferente. Es diferente. Y pensar el poder hacer una cosa, la voy a intentar, lo voy a hacer. Ahora pueden existir agentes externos o internos que nos bloquea el que la acción suceda de lo que quiero hacer, ¿verdad? Así es. Quiero, voy a hacerlo, lo voy a ejecutar y de repente no puedo porque algo pasó exterior que está fuera de mi control, o es algo que está dentro de mí que de repente surgió y no me está dejando hacer lo que yo quiero hacer para que pueda pasar, para poder llegar a manifestar lo que en verdad crees que quieres o que buscas. Exacto. Bueno. Y luego dices, pero fíjate qué enredado. Pero no, es que de verdad a veces dices, no te salen las cosas. Y dice la gente, oye, estoy en un proyecto, quiero abrir un negocio, quiero adelgazar, lo que sea. Y no puedo. Pues a ver, vamos a ver por qué. Te empiezas a mirar. Oye, pues he hecho todas las dietas y he comprado todos los gimnasios y he hecho todas las pastillas y todo lo habido y por haber. Entonces, en realidad, si quieres, pero hay algo ahí que se te está metiendo, truncando el plan y el camino, ¿verdad? Y eso es lo que tienes que descubrir ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que es así. Pero además también, ya si has probado verdaderamente todo, a mí me parece que se vuelve ya después una obsesión. Entonces no estás... Es como aquello que termina dominándote, te termina dominando la acción en lugar de confiar en el proceso para llegar al objetivo. Y te empiezas a identificar con esa persona. Tú te creas esa personalidad tú misma. Ay, la pobre sufrida que siempre quiere adelgazar, pero que no puede, lo intenta todo y le das vueltas y ya vives con esa personalidad que tú te has creado tú sola, ¿verdad? Así. Y estamos hablando en el ejemplo de adelgazar porque era algo fácil así de repente de que todos nos identificamos alguna vez en la vida, en algún instante. Sí, pero puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Cuando estamos de víctimas, no, es que a mí siempre me ocurre, a mí siempre me pasa, ¿no? Pero eso es también un mecanismo de defensa. El buscarse la víctima. Y sabes que yo quiero comentarte en este momento, por supuesto, para seguir ahondando en esto. Por ejemplo, a mí me parece un ejemplo como bien significativo en el asunto del poder, ¿verdad? Es Napoleón Bonaparte. O sea, considerado, fíjate, el genio, monarca, inclusive lo llama el diccionario monarca iluminado. Claro que a mí me saltó, dije, a ver, ¿iluminado? A ver, ¿por qué lo llaman monarca iluminado? Claro, lo que pasa es que este personaje de la historia, un personaje extremadamente inteligente, pero que tenía la manía de la superioridad. Que de hecho se le considera, ¿verdad?, en la psicología como megalómano, que es la manía, o sea, megalomanía quiere decir la manía sobre la grandeza. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando estamos hablando de dietas, verdad? Es la manía de obtener un sistema, podría ser, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando, y digo, estas cosas son bien reales? Yo he escuchado infinidad de veces cuando una pareja trata de embarazarse, ¿verdad? Y hacen todos estos procedimientos y en el momento en que dejan de pensarlo, lo sueltan, yo le llamo desapego, entonces ocurre.
Así es, sí. ¿No te parece? Conozco muchos casos similares. Exactamente, muy cercanos a mí, además. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que cuando, por ejemplo, en personajes como los personajes en la política, personajes en la historia, estas personas son dominados por el poder y ello lo hemos escuchado muchísimas veces. Y estos ejemplos de monarcas, de dictadores, de emperadores, inclusive de padres, ¿verdad? Como dominante. Entonces ahí hay un poder mal ejercido. Sí, como lo que podríamos decir en los aires de grandeza que tuviera Napoleón o que tiene cualquier persona en la calle, que conocemos muchos a otros niveles. A otros niveles. Unos otros Napoleones. Napoleónicos Por ahí, ¿no? Nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresando aquí en esta plática tan interesante con Antonia de Hispanos en Movimiento. Regresamos. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos de vuelta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Sígueme en Facebook a Radio Mujer Internacional Desde el Alma y también escríbeme a alejandra@radiomujerostin.com. Y hoy en esta semana con la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano, en este día hablando de la palabra poder. Poder en todas sus manifestaciones, poder desde todos y desde varios o muchos, quizás podría decir todos, los ángulos y los puntos de referencia de la misma palabra poder. Tenemos a nuestra invitada Antonia, ¿verdad?, de Hispanos en Movimiento, compañera, y te invito también a que la escuches todas las mañanas por el 95.1 a las 9 en punto. Que por cierto, tu programa es un programa incluso de estímulo al poder. Sí, al poder de la persona. Sí, hablamos del programa que tenemos por la mañana, Hispanos en Movimiento, es un programa variado, pero sí, intentamos proveer de las herramientas que los hispanos necesitan para seguir, por eso el nombre de Hispanos en Movimiento, lo estamos todos moviendo, estamos avanzando. E intentamos proveer esas herramientas que todos necesitan para poder ser exitosos en cualquiera que sea lo que estén haciendo. Para poder ser. Me encanta. Bueno, y estamos hablando de uno de nuestros ejemplos, no sé si es el tuyo, ¿verdad? Pero hay muchísimos, por ejemplo, Alejandro Magno también, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. Sí. O sea, estos seres que de pronto en el abuso de su poder se vuelven tiranos. Y tenemos ahorita en el mundo unas situaciones pues parecidas, ¿verdad? Así como dicen, no hay nada casual, pero siguen sucediendo ciertas cosas de esta naturaleza en la política, en los sistemas de control, ¿verdad? O sea, hay un abuso sobre el poder incluso en las familias, Antonia. Hay padres que son autoritarios sin medida, entonces hay una manía a saberse el jefe, a saberse el líder. Siempre que hay un líder, ya sea político, ya sea en una religión, ¿sí?, o ya sea en una familia, en una empresa. Todos los líderes tienen un poder porque, lógicamente, de la palabra líder todos sabemos que es una persona que tiene la capacidad de que una comunidad, un sector, o aunque sea pequeño, tus hijos y tu esposa o tus empleados, te están escuchando y te van a seguir y van a confiar y van a creer en lo que estás diciendo. Entonces eso es un poder muy grande y depende de cómo uses ese poder. Si lo usas, como hablábamos al principio, con algo positivo, y lo que me estabas diciendo tú hace un rato, el poder de la palabra, de la verdad, o sea, son todas las virtudes que hablábamos y podemos ahora profundizar un poco más en todo eso. Si lo empleas el poder positivamente para un fin bueno, pues imagínate el poder que tiene el poder, ¿no? Pero imagínate si lo utilizas más, personas como Hitler y personas,
Sí, como Napoleón, que será un personaje, el estratega, el más grande de los estrategas del mundo. Uh-huh. Pero también me parece que a través de sus prácticas tan despiadadas, o sea, miles de gentes murieron. Entonces, no, a mí no me parece tan maravilloso cuando alguien es capaz de tener un corazón o una personalidad arrasadora con la vida. Entonces, a mí me parece, o sea, yo no podría pensarle, o sea, como que ante mis ojos sus virtudes de inteligencia se derrumban completamente, porque entonces ha perdido el sentido y la vida es para vivirla, la vida es para ser respetada. Uh-huh. Entonces, y ahí están otros tantos tiranos, ¿no? Hitler. Uh-huh. Otro de los... No tenemos más que agarrar la enciclopedia de la historia y sacar... o echarle una ojeada al periódico de hoy, ¿verdad? Porque también ahí tenemos unos cuantos tiranos. No hay que irse muy lejos, sí. En Centroamérica. Y bueno, también cerca, ¿verdad? Algunos líderes, como dices, políticos, uh-huh, donde solo buscan su propia satisfacción, sus propios planes, uh-huh, que no está mal porque, bueno, el ser humano tiene que estimularse para poder seguir, uh-huh, y para poder seguir en movimiento, como tu programa. Sí. Entonces necesitas en verdad tener una motivación, pero cuando la motivación sobrepasa las virtudes, es más, se olvida de las virtudes, no hay algo como para que realmente pueda ser útil para todos. Y sabes que no nos damos cuenta del poder que tenemos todos dentro de nosotros mismos. El poder, incluso como mamá, no te das cuenta de la influencia que tú tienes en tus hijos, posiblemente, y una simple palabra que le digas a tu hijo tiene un poder tan grande que puedes incluso crear un problema a largo plazo para el futuro de ellos, o no, o le puedes ayudar a que tengan una autoestima más grande. O sea, que no nos damos cuenta, o con una amiga que le digas, oye, engordaste un poquito, y no, o sea, es muy fuerte el poder que tienen los seres humanos. Tenemos, sí. Sin darnos cuenta de las cosas que podemos lograr, positivas otra vez y negativas. O sea, sí, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ese es el poder de la palabra, el poder de la inteligencia. De la intención también. De la intención, el poder de la intención. Uh-huh. Porque también a la hora de... Fíjate, ahorita vamos a pasar, por ejemplo, al poder de la verdad. Me parece que cuando hay una buena intención de decir, a ver, que vengas y me digas, oye, Alejandra, ¿sabes qué? Esto es la parte que yo no creo que está haciendo bien. O te sugiero que a lo mejor puedes mejorar este aspecto en tu comportamiento, en tu... lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando... ¿qué sucede cuando yo lo recibo en lugar de aceptarlo como una verdad? Lo recibo como una ofensa. Yo con eso creo que cada uno tenemos nuestra verdad, y el ego forma ahí un papel muy importante, que a veces alguien nos está haciendo una crítica constructiva que nos puede ayudar y mi verdad no coincide con la verdad del otro. Claro. Entonces, cuando alguien me dice algo, no solamente no lo quiero escuchar, sino que además pienso que la intención a lo mejor es que, mira, me está diciendo esto porque me tiene envidia, o esta mujer no sabe lo que está hablando. Entonces, ahí también luego dices, bueno, la verdad depende también bajo de qué punto de vista que es la verdad. Exactamente, vale tu verdad más que la mía, si no coincides ya tenemos un problema. Entonces, ahí está también otro tema, ¿no? Sí, totalmente. Pero fíjate que esto me recordó que independientemente de lo que sea, dicen quienes saben, que la crítica, que el sabio acepta la crítica, no importa de qué característica, hasta la más destructiva, uh-huh, la utiliza para aprender, uh-huh, el necio para sentirse mal. Correcto. Y ahí el ego, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya dicho a mí esto? Es que ¿quién se ha creído? ¿Cómo es que subí de peso? Sí. ¿No?
se habrá visto ella, ¿no? Se habrá visto ella, exacto. Y bueno, el poder está en todos los espacios de la vida. El poder de sonreír, ¿verdad? El poder de la amistad, el del agradecimiento, Antonia. El poder del agradecimiento a mí me parece que es una ley. Yo la considero una ley universal, porque tiene mucho poder. Ser agradecido es más, se me vino una frase: ser agradecido es de un bien nacido. Eso es lo que es verdad. O sea, cuando una persona es agradecida, en realidad hay unas buenas bases, ¿no? En tanto que si a todo se le busca la parte negativa en lugar de ver el lado bueno, pues se complican también las cosas. Sí. Ahora yo digo ahora hablando de este tema, estoy pensando, el poder, ok, si tú eres agradecido, tiene mucho poder, y luego yo detrás de eso pienso, ¿pero para qué? ¿Qué es lo que está buscando del poder? A ver, yo voy a ser agradecido, voy a ser una persona por donde voy a decir, oye, muchas gracias por todo lo que has hecho por ayudarme, gracias por los alimentos que recibimos y todo eso. Soy agradecido. ¿Con qué fin quiero yo conseguir tener ese poder que me va a dar el agradecimiento también? Para hacer uso de la ley universal, puede ser. Porque además es una sensación que ocurre en ti. Sí. ¿No? Sí. Cuando tú estás agradecida es una sensación que ocurre. Pero ¿y cuál es la sensación que te da de poder? Eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Cuál es la sensación? Ahora a mí me da un poder porque al final del día lo que quiero es sentirme bien yo, feliz, claro, ¿verdad? Y a mí esa sensación es lo que al final es lo importante. Sí. Que es ese poder positivo bueno que te da el sentirte que has hecho una cosa buena, ¿verdad? Vamos a tener que irnos de nuevo a una pausa y regresando te quiero comentar acerca de un libro de un psicólogo también que habla de cómo podemos transformar estas partes negativas y volverlas virtudes. Regresamos después de una pausa. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior, en esta semana con el tema de la vulnerabilidad, de la fragilidad del ser humano. Y en el estudio tenemos a Antonia, nuestra compañera de Hispanos en Movimiento, y hemos estado conversando acerca de la importancia de distinguir el poder como palabra y como acción en todos los momentos de nuestra cotidianidad. Yo te decía en el corte anterior que te quiero comentar que hay un doctor, el doctor José Stevens, que además tengo el gran gusto de conocerlo. Él tiene un libro llamado Transformando tus dragones. Y a través de este libro hace referencia a muchas características dentro del ser humano, ¿verdad? Y una de ellas, cuando se refiere al poder, habla de la arrogancia y la depreciación. Que esto dice que los dragones los dibuja como dragones porque en realidad tienen esa fuerza, tienen ese poder de dirigir tu vida, de dirigirla hacia el lado negativo o hacia el lado positivo de acuerdo a tu verdadera intención. Pero él menciona que la arrogancia y la depreciación son unos dragones que están basados, él los llama dragones como se llama, pero en realidad son emociones que están basadas en una equivocada noción de autoestima. Dice que la arrogancia infla el ego y la depreciación desprecia la autoestima. Me parece muy interesante porque son las contrapartes. Entonces, para llegar al equilibrio, dice, tú te das cuenta de todo este poder, ¿verdad? Que tú tienes en ti, lo que tú estabas hablando, Antonia, y entonces puedes equilibrar. Él pone alguna serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, él dice que la vanidad arrogante es cuando una actriz se burla de las actuaciones de los actores secundarios. Pero cuando una persona se burla, entonces hay una falta de respeto hacia ella misma. Porque en realidad, cuando vemos la vida como un espejo, solo puedo ver lo que está dentro de mí. ¿Sí? Cuando yo tengo una burla hacia ti, entonces yo tengo un problema
con mi personalidad. Yo tengo un problema con mi autoestima. Cuando yo no soy agradecida por lo que tú haces, yo tengo una carencia en mi interior respecto a lo que yo estoy recibiendo. O sea, yo no me creo suficientemente merecedora de eso, o en mi intimidación o en mi auténtica verdad de sentirme menos, yo pienso que tú al dármelo, entonces tú estás ejerciendo un poder sobre mí. Uh-huh. La mente es bien poderosa, de verdad. Ahí está también. La mente es súper poderosa, pero si no nos damos cuenta de estos trucos, digo yo, que nos juega el vicioso del ego, entonces es... Y a veces, ¿sabes lo que también pasa? Que tú puedes ver lo que reconoces. Si hay algo que no reconoces, no lo puedes ver. Y esto voy a acá a explicar un poquito a qué me refiero por lo que acabas de decir. Cuando yo estoy viendo los defectos de los demás, es porque algo que me resulta familiar, lo reconozco. Uh-huh. Veo estas características tuyas, esto negativo. Efectivamente, estoy viendo el espejo, me estoy viendo yo porque lo puedo reconocer porque me es familiar. Sin embargo, cuando no estás viendo las cosas positivas, entonces donde te tienes que mirar a ti misma, esas son las cosas que te están a ti faltando. Y de lo que ves negativo de los demás es lo que a ti seguramente más te está sobrando. Por eso te es tan fácil reconocerlo en cualquier persona, porque lo tienes todo el día en ti misma. Claro, tú vives con eso, ¿no? Cada uno vive con lo que vive y vemos ese reflejo. ¿Tú no has visto, por ejemplo, que has escuchado a alguien que te dice, ay, mira, ¿sabes qué? Ella seguramente ha dicho esto porque esto, Y tú dices, de veras, ni se me había ocurrido. Exacto. ¿Verdad? Porque es una cosa que a lo mejor no se te había ocurrido. No la reconoces porque no estás pensando en ella, porque ni siquiera es una característica tuya que acostumbras a usar en tu vida. La otra persona sí la reconoció fácilmente, ¿verdad? Es porque sí está en su entorno, la tiene consigo y la reconoce muy fácilmente. Está en esa vibración. Uh-huh. Está vibrando en esa forma. Uh-huh. Entonces, cuando existe eso, entonces atraes y visualizas lo que está en dentro de ti. Uh-huh. Yo siempre, a mí me gusta, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero me gusta poner el ejemplo. A mí me fue muy fácil entender lo siguiente. Respecto a un ladrón, el que roba es porque se sabe que no se lo merece. Por eso tiene que por eso tiene que ir a la acción de robar. Cuando en realidad, entre más robe y entre más lastime, entonces lo que está provocando es esa sensación, esa experiencia en su ser para que se repita la necesidad de poder robar. El karma, que le llamo yo. Te estás ahí. Es un karma que se te regresa. Sí. Sí. ¿No? También todos estamos comunicados, en verdad. A mí, yo te estaba diciendo fuera de micrófonos que hay este hombre, Erik Erikson, que a mí me encanta leer, y él fue alumno de Freud. Como tú sabes, Freud, el del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis, Freud pensaba que nosotros somos, ¿cómo decirte? Como un tanto dependientes o esclavos, llamémosle, a lo mejor suena un poquito duro, pero somos como esclavos de los impulsos biológicos y químicos de nuestro cuerpo. Y bueno, sabemos, ¿verdad? Toda esta serie de funciones que el cuerpo realiza, que hay electricidad. Mira, nosotros somos contenedor de no solamente todos los minerales que existen, en nuestro cuerpo suceden 1000 funciones al mismo tiempo, eléctricas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces Erikson, como su discípulo, él dijo, no, así no es como es la cosa. Lo que sucede es que las personas somos... los seres activos o las personas somos en realidad seres activos buscando adaptarnos a nuestro ambiente. Pero yo creo que si ambos vivieran en este momento dirían, no, todo es lo mismo. O sea, es tan importante lo que tú tienes en la química de tu cuerpo como tan importante es el ambiente externo, ¿no? Sí, pues todos, si lo miras todo como una unidad, como lo que dices, biológicamente hablando, las células,
el ADN, o sea, todos formamos parte. Somos polvos de estrellas que explotaron hace billones de años, ¿verdad? Y ha creado las células que tiene el ser humano, los animales, las plantas, etcétera. Entonces, cuando lo juntas todo a que en realidad biológicamente es un tejido, somos tejido, y eso es una parte, y de repente nosotros tenemos una capacidad de pensamiento que nos diferencia del resto de la flora, la fauna y todos los animales del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos adaptar el medio ambiente a nosotros mismos e incluso genéticamente cambiar a los animales para que estén a nuestro conveniencia, ¿verdad? Como la creación de los perros. La creación de los perros, efectivamente. O sea, la alteración de los alimentos. Alteración de todo. Y eso es lo que hace el ser humano. Adapta el ambiente al ser humano en vez de el ser humano adaptarse al ambiente. Entonces, es un tema tan profundo cuando empiezas a mirar a ver el comportamiento y por qué el ser humano y la mente hace todas estas cosas, ¿verdad? Y un poquito pues lo que viene a decir estos dos grandes, ¿no? Filósofos y estudiadores. Psicólogos, sí, por supuesto. Pero yo digo que yo coincido, por eso digo, si estuvieran vivos dirían, no, es que todo es todo en conjunto. Y volviendo al asunto del poder, ¿verdad? Entonces, si estamos en una sociedad, si somos esos seres verdaderamente, y somos seres activos, que además somos seres sociales, el uso del poder de nosotros mismos, el poder de la intención, a mí me parece que se ha abandonado, que se ha dejado a otras instancias y no hemos sido integrales. Y eso es lo que estamos experimentando hoy como sociedad. Por eso hay tantos problemas que ya han superado nuestra capacidad de control sobre las cosas que ya nosotros mismos hemos provocado. Y nos pasa porque nos creemos que somos poderosos. Nos creemos que somos como Dios y no solamente estamos acabando con el planeta Tierra, sino que además ahora queremos y estamos mirando a Marte y a ver cómo entonces ahí creamos una nueva vida ahí. Entonces todo lo puede el ser humano, ¿verdad? Y es el ego otra vez de la raza o del humano. Del ser humano. El ser humano. Pero volviendo otra vez al poder. Bueno, ya vimos las partes, ¿verdad? Cómo esto se desarrolla. Y ya vimos también cómo tiene que ver con absolutamente todo. Y cada uno de nosotros tenemos el poder de decisión. Este es otro poder. Y eso es un poder. El poder de decidir si estoy contento con lo que soy y cómo seguir, digo yo, puliéndonos, ¿verdad? Puliéndonos y cómo trabajar en esas cosas. Tú hablabas, Antonia, de algo muy interesante. Dices, ¿cómo lo sientes y qué emoción te causa? Para mí, ese es el termómetro. Ese es el termómetro. Así es como nos medimos. Vamos a tener que irnos de nuevo a una pausa, pero regresando vamos a hablar precisamente de ese termómetro dentro de cada uno de nosotros. Regresamos. Y estamos de vuelta desde el alma, una mirada a tu ser interior, platicando aquí y dándole la bienvenida, por supuesto, a Antonia Warren de Hispanos en Movimiento. Y ese movimiento, ¿verdad? El movimiento que el ser humano tiene continuamente también, Antonia. El poder de la verdad, el poder del amor, el poder de la amistad, de la persistencia. Tú eres una mujer persistente, eres una mujer trabajadora, eres una mujer talentosa, muy talentosa. Sí, por eso a mí me encanta la frase, y ahora con el tema del poder me encanta la frase, sí se puede, ¿verdad? Además, sí. Además, sí se puede, siempre se puede. Claro, siempre se puede. Bueno, vamos a tener que redondear esto. Yo invito a que cada vez, tú diste con la clave cuando empezamos, ¿verdad?, esta conversación, y decías que lo que significa, lo que te crea, lo que te produce en el interior, la palabra cuando la escuchas, ¿verdad? La forma en que nosotros podemos ser más poderosos con conciencia es a través de observarnos en cómo sentimos y cómo miramos, qué es lo que produce en tu interior. Y yo te decía que para mí es el termómetro, que se siente como se siente.
que se siente, cómo se siente cuando decimos, por ejemplo, el poder del amor. Digo, y esto es un tema que pobre amor, sí, ¿no? El como amor frase. lo puede todos, sí. Sí, ¿verdad? Y sí, ¿no? Y hay todos los grandes también que el amor lo puede todo. Correcto. Y sí se puede. Sí. Cualquier virtud o no virtud puede tener mucho poder. El amor, las guerras, los gobiernos. Entonces, cuando separas una acción o una emoción y la llevas al extremo en el que está causando a ti mismo por dentro y a los demás que están fuera una reacción, entonces tienes que observar también qué es la reacción que produce esa acción que tú estás haciendo. Parece un poco complicado, pero si lo piensas a ver, ¿qué reacción produce mi acción? ¿Y qué poder tiene? Ya que conoces y ves eso y lo reconoces, entonces eso lo puedes usar a tu favor, lo puedes usar al favor de la comunidad, lo puedes usar a favor de la humanidad. Uh-huh. Pero lo tienes que primero reconocer. A veces actuamos y hacemos cosas, como decíamos con la mamá que le dice una mala cosa a una niña, ay, estás engordándole, o cualquier tontería así que se te sale de la boca por no pensar a veces el poder que tiene tus palabras, tus acciones o un gesto simplemente. Oye, el poder de un gesto, que hay que ver que de repente alguien te echa unos ojitos y te destrozó el día. Y hasta ni duermes y te quitó el sueño, ¿verdad? Y también, ¿quién tiene poder sobre ti? Porque una misma persona... ¿A quién le das el poder? Porque no es lo mismo que una persona te diga algo, que te diga, oye, pues no te veo hoy que muy descansada. Uh-huh. Y de repente dicen, no, pues es que pasé mala noche y ya, y todo quedó ahí. Pero a lo mejor te lo dice tu esposo o alguien que te importa más, y de repente dices, ay, me está llamando fea. Ya me dijo que no me vio descansada, significa que me ve ojerosa, que ya andas toda preocupada. O sea que, ¿a quién le das el poder tú también? Porque efectivamente le estás dejando las herramientas, se les estás dando a otro para que tengan un poder sobre ti. O sea que es el que tú das, el que tú dejas que tengan también. Uh-huh, uh-huh. Entonces hay que ver muy bien cuáles son esas características y efectivamente ver quién está usando ese poder. Si eres tú el que está usando el poder, entonces el saber dirigirlo a la dirección más positiva o la más adecuada, según lo que sea, porque hablamos, es tan extenso la palabra poder con la que tú la puedes unir a otras acciones y adjetivos y todo, que podemos estar aquí hablando de este tema tanto a Alejandra. O sea que me encanta que has traído la palabra del poder hoy porque está poderosa. Bien poderosa. La palabra del poder es muy poderosa. Y esa parte donde dices, ¿a quién le cedes tu poder? En realidad, a mí me gusta pensar en que, y digo, hay estudios que lo comprueban, ¿verdad? En la medida en que tú te observes y que te contengas, digo yo, te contienes, tú eres el contenedor de ti. Tu cuerpo es el contenedor de ti. Por eso es importante que te alimentes bien, es importante que duermas, es importante todas esas cosas que siempre nos dicen, ¿verdad? Que alimentes tu mente, que le des un alimento a tu mente adecuado, para que tu mente no esté utilizando la violencia, ¿verdad? Y esto siga siendo un hueco, un escarbe, un algo en tu ser, ¿verdad? Y entonces, a través de acciones como observarte, claro que eso lleva a una técnica y etcétera, ¿verdad? Digo, yo sé que tú meditas y yo sé también la importancia del asunto de la meditación porque te lleva al punto de verdaderamente observarte y utilizar lo que tú eres como un contenedor. Tú eres y tú decides a quién le das tu poder y qué es lo que vas a permitir que te importe, o bueno, no digamos importe, que te mueva las fibras o los botones. Uh-huh. Porque si algo sucede, te están moviendo botones, ¿sí? Pero el observarte, el autoobservarte con honestidad. O sea, yo reconozco que yo no puedo ser tan bella como esa persona, pero yo soy lo que yo soy, desde lo que yo puedo, ¿verdad? Uh-huh. No podemos estar buscando ejemplos por fuera
si los estamos buscando desde la baja autoestima. Correcto. ¿No? Y esto también bien relativo, porque dices, yo no puedo ser tan bella como aquella persona, pero ¿qué es la belleza? Eso es otra cosa. O sea, que todo bien relativo. Bien abstracto. Los sinónimos, yo estaba pensando en sinónimos del poder, como por ejemplo la fuerza, el dominio. O sea, que a veces es difícil pensar en sí el significado de poder si no buscas otras palabras sinónimas, ¿verdad? Pero bien interesante, Alejandra, lo que estás compartiendo con todo el mundo y desde luego tenemos que ser conscientes, como dices, del poder que tenemos en donde vayamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nosotras mismas. Nosotros tenemos el poder también de hacer que nuestra mente se sienta débil, se sienta fuerte. Fortalecida. Uh-huh. Ahorita recuerdo a Wayne Dyer, que me encanta. Digo, ustedes saben, yo tengo todos mis autores, todos son mis favoritos, todos, son como 1000. Pero bueno, Wayne Dyer es uno de mis grandes favoritos. En su libro de Zonas Mágicas, y no, es autor de Zonas Mágicas, pero no recuerdo si es en este libro o en el de Cambia sus pensamientos. Él dice que cuando te amas y te respetas a ti mismo, la desaprobación de alguien no es nada que haya que temer o evitar. Y eso me regresa a ese medidor. Al medidor en la medida en que lo observes, o sea, tú puedes ver tus sensaciones, tú puedes ver lo que tú experimentas en tu cuerpo, qué es lo que dice esa palabra o qué es lo que dice esa acción, y entonces puedes reconocerlo. Puedes reconocerlo a través de tus sentimientos, a través de tu experiencia interna, ¿verdad? Y entonces decidir, ¿le doy o no le doy el poder a esto? Y hay veces que aunque no quieras, ¿verdad? Porque somos susceptibles, somos vulnerables a todo lo que ocurre dentro y a todo lo que ocurre fuera. Y de pronto, pues bueno, tienes a lo mejor un dolor de espalda que dices, ¿pero por qué me viene este dolor de espalda? Porque has estado conteniendo tanto también. Uh-huh. Ya te afecta hasta incluso físicamente. Te afecta todo. Uh-huh. Por eso digo yo que los seres humanos en verdad somos demasiado frágiles y sin embargo y al mismo tiempo nos sentimos todo esto poderoso. ¿Sabes? Estaba ahora pensándolo con lo que estás diciendo, lo de observarse y todo eso. Y él me dice que poder medirlo. Porque a veces yo lo veo mucho cuando hago mi coaching, mi life coaching, que normalmente es profesional sobre el trabajo, los negocios, y ese es el ámbito que yo más trabajo. Y dices, oye, llega un momento en mi vida que no avanzo más con este tema. Y es efectivamente porque no se han medido alguno de esos barómetros que tú en tu vida tienes muchas facetas. Entonces a lo mejor tienes todo muy bien en tu vida personal, pero a lo mejor tienes que mirar en la parte, o sea, igual tienes... está muy clara en algunos aspectos de tu vida, sin embargo en otra de las facetas esa es la que te falta trabajar. Entonces cuando empiezas a evaluarte y empiezas a medirte, uh-huh, ves de dónde te falta y de dónde te sobra. Pues nos tenemos que ir, súper importante, pero nos tenemos que ir, llegamos ya a la parte final y quiero dejarte, muchas gracias Antonia por habernos acompañado esta tarde en Desde el Alma. También te quiero recordar que nos escuchamos mañana a la misma hora y sobre todo, que des una mirada a tu ser interior para que tú reconozcas cuál es la parte que tienes que seguir puliendo.